Qué buen documento del Museo de la Memoria, agosto del año 92 y el paquetazo. Bueno, hablaba el jefe de Rosa María Palacios, ¿no?, en la campaña del 98, cuando él quería ser alcalde. Quiero compartir, antes de abrir los teléfonos, amigos, esta frase, este pensamiento, porque hay una continuidad en toda una filosofía de vida. Página 258 del libro Pastillas para levantar la moral. Miren ustedes, el hombre envejece solamente cuando se acuesta sin fe y se levanta sin esperanzas. Augusto Belmont Barr. Muy bien, muy buen pensamiento. Hay un tema, el de los ingresos de todos ustedes. ¿Es posible aumentar el sueldo mínimo? Teléfonos en pantalla, amigos televidentes. Antes de las conclusiones del panel, tenemos esta ronda del público. Ya viene otra pregunta para nuestros televidentes. Buenas noches. Buenas noches, señor. Qué gusto, bienvenida. Estoy hablando de Caraballo. Señor, mi esposo es Héctor Fuentes Zúñiga, tiene 75 años y cobra $75. Entonces, él pidió liquidación adelantada por 3 meses. Y hace 10 años él está cobrando $75, prácticamente viene a salir como 180, 190 soles. Hay aumento, todo eso, pero a mi esposo no le dan nada. Ahora, él está trabajando él es jubilado de la 19990. Sí, señor, jubilado. 180 soles al mes. Sí, correcto. Gracias por llamarnos, es una preocupación real. No solo los que trabajan necesitan el aumento, sino también los pensionistas. Bienvenido, buenas noches. Estimado doctorazo, ¿cómo está usted? Mucho gusto, señor. Rodolfo de Miraflores lo saluda. ¿Cómo está, estimado Rodolfo? Encantado de escucharlo. Qué gustazo de escucharlo. He estado bastante enfermo, he pasado una racha, por eso no llamo. Ahora he tenido una inquietud respecto al sueldo mínimo. Sí, compártala con nosotros la inquietud. ¿Sabe cuál es? Yo he tenido como profesores, yo soy contador, he tenido como profesores a Eloy Cabrera Charún, al gran doctorazo Eloy Cabrera Charún. He tenido como profesor al doctor Pedro Villavicencio. Seguro que ustedes los conocen, pues, ¿no? O por lo menos de nombre, han sido sanmartinos. Ya. Y ellos fundamentaban que el sueldo mínimo vital se creaba para, primeramente, tratar de satisfacer todas las necesidades mínimas, pero que lo primordial era no solo eso, sino que darle sueldo mínimo al que no sabía nada, al que recién se dedicaba a trabajar, o al analfabeto, o al aprendiz de carpintería, de albañilería, al peón. A ellos le daban el sueldo mínimo, pero a los otros no, le habían rangos. Y eso ha sido esa ha sido la doctrina del sueldo mínimo. Gracias, estimado don Rodolfo. Nos ha descrito una falacia, la falacia del sueldo mínimo. Siguiente ciudadano en la línea. Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Cómo está? Ante todo, mi indignación. Soy jubilado y hace muchísimos años no tenemos ni una clase de aumento. Y tampoco va a haber esto. A veces pienso que ustedes también están equivocados en el sentido, porque hoy en Tumala, de este sistema de vida que vamos, disculpe la indignación, es un cabrón más. Lamentablemente, señor, yo creo que ha tomado unos tragos con San Pedro y San Pablo, pero vamos a seguir con más televidentes. Tenemos que mantener, pues, el respeto a quienes representan a toda la nación, personifica. Siguiente ciudadano en la línea. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, amigo? Es un gusto para mí para poder hablar sobre una de una empresa que están tocando del tema. ¿Puede bajar el volumen de su televisor, señor, para que los demás televidentes puedan escucharlo mejor? Yo soy, sí, ¿nos decía? Ciudadano ayacuchano. Hay mucho abuso allá por el lugar, por la empresa COSAPI, que los señores
del sindicato, Sí. Han arreglado y prácticamente están utilizando a los señores del lugar con sueldo mínimo, a pesar que los señores deberíamos trabajar a régimen construcción civil, Claro. pero están tomando personales con sueldo mínimo. Entonces, no sé a dónde acudirme, ¿no? Nosotros somos del lugar, ¿no? Pero yo estoy ahorita en Lima, acá en Manchay. Correcto. ¿A dónde acudir? Nuestro panel le ayudará para que esa pregunta sea respondida. Siguiente ciudadano en la línea antes de las intervenciones de nuestro panel de lujo. Buenas noches. Sí, buenas noches. Señor, bienvenido al programa. Muchas gracias. Un detalle que quería comentar, y saludando al panel, es el detalle de la discriminación también al seleccionar al personal en el trabajo. Existen leyes en contra de la discriminación, las leyes están establecidas, pero tanto las personas que necesitan personal como los medios donde publican sus avisos se las zurran las leyes. Porque, por ejemplo, si uno pasa de los 35 años, se fregó, ya uno no consigue trabajo, y los medios donde publican sus anuncios indican, por ejemplo, buena presencia, inclusive a veces de cierta etnia, de color, o no, color de piel, una serie de detalles que están totalmente en contra de la ley, y nada, es una realidad y está en contra de la ley, y yo no entiendo por qué no se sancionan a los medios y no se sancionan a las empresas. Claro. Eso es todo, muchas gracias. Gracias también. Vamos con nuestro panel, José Rocha. Acá hay muchas cosas, Rafael. La primera, que seguramente, como la mayoría del público, todos creemos que el sueldo mínimo vital se incremente, no un 20%, sino mucho más tal vez. Pero existen pues situaciones técnicas que frente a las cuales no podemos cerrar los ojos, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, que el sueldo mínimo vital vaya a la par con la canasta básica familiar, ¿no es cierto? Para que tenga sentido la canasta básica familiar. Supuestamente en una familia todos deberían ganar un monto regular entre los miembros de la familia para poder tener una sostenibilidad. Sin embargo, esto no es así, ni siquiera llega al 50%, que debería ser lo lógico tal vez. Entonces, estos detalles, al final, lo que hacen es demostrar que en el Perú estamos muy lejos de tener, primero, una canasta básica familiar justa, un sueldo mínimo binario justo y el respeto debido para los trabajadores. Alfredo. Claro, efectivamente, en el país, pues, de hace muchos años, no se respeta las rentas del trabajo, no se respeta lo que son las remuneraciones y lo que debería ser una verdadera remuneración. Obviamente, en este caso del sueldo mínimo vital, como se le llama, ¿no? Debería reflejar y respetarse al trabajador en cuanto a esas necesidades mínimas, digo mínimas, para vivir una vida digna, él y su familia, ¿no? Tiene que ser así, en todos los países del mundo es así, y eso por eso decía que va de la mano con el mínimo no imponible, o sea, un ingreso mínimo no gravable con ningún tributo, porque si no acaba ganando menos también, ojo con eso. Entonces hay que respetar los derechos fundamentales de los trabajadores, cosa que muchas veces no se hace, para una vida digna y además respetando el derecho de la persona y de su familia, ojo. Fernando. Bueno, un ciudadano ayacuchano, compatriota nuestro, hizo una consulta sobre el tema de cómo puede actuar frente al abuso de COSAPI que está utilizando sus contratistas y en este caso no respeta la ley. Bueno, puede acudir al Ministerio de Trabajo, hay una inspección del trabajo, hay una fiscalización que en este caso debe tomar nota y ahí debe acudir el ciudadano. Ahí la reserva del caso para este tipo de denuncios, ¿no? Es lo que debería hacer, pero en realidad el Ministerio de Trabajo no va a hacer nada en este caso. Bueno, cuando uno acude, hace denuncias, sí, el problema está que la gente no utiliza ese mecanismo, ¿eh? Pero Tiene sí, que denunciar. Tiene que denunciar. Doctor Héctor Vargas Aya. Por ejemplo, los trabajadores tienen que participar, mis queridos amigos, en las utilidades, porque las empresas cuando tienen utilidades, estas se debe a la contribución definitivamente decidida de los trabajadores. Sin duda. Entonces los trabajadores tienen necesariamente y obligatoriamente que percibir una parte de las utilidades. Por otra parte, los empresarios tienen que comprender y tienen que saber, y ellos lo saben, que con trabajadores tranquilos, con trabajadores bien pagados, con trabajadores satisfechos, su empresa marchará mejor. Es evidente. Pero en el Perú pues vivimos en función del egoísmo y de la mezquindad. Y aquí siempre perdemos la memoria, perdemos el paso. Y yo simplemente pregunto, termino esto con la misma pregunta que hice en algunos momentos. ¿Por qué antes, cuando el Perú estaba en crisis, se decía que no es posible aumentar a los trabajadores y ya llegará el momento para hacerlo? Pues ya llegó el momento. ¿Y qué pasa?
Ya llegó el momento. ¿Y cuándo va a aumentar a los trabajadores? ¿Cuándo se va a aumentar a los trabajadores? Y en cuanto se refiere a los servicios, al que tocó Rocha, también adolecemos de amnesia. No hay que olvidar que Service es una monstruosidad que nos ha dejado como herencia la dictadura de Fujimori. Sí. No se olviden, mis queridos amigos, y hay que recordar siempre, que el creador y el inventor de las AFP, quiero decir, no de Service, de las AFP, es el señor Carlos Boloña. Cuando fue ministro de Economía, inventó esto, trajo como ejemplo de lo que existía en Chile, y él creó, al día siguiente que renunció al Ministerio de Economía, creó su primera empresa, las AFP, y de ahí se ha degenerado todas las demás. De manera que hay que recurrir un poco a la memoria para rectificar y enmendar rumbos. Correcto. Amigos televidentes, es un día de fiesta. Reiteramos nuestro saludo a todos los pescadores en su día. Y la fiesta fue hoy. Todavía continúan las celebraciones. Vamos con este informe y luego llegaremos con la segunda pregunta para que usted también participe. Usted es nuestro protagonista. Adelante con el mensaje de San Pedro y San Pablo. La solemnidad de San Pedro y San Pablo es la conmemoración del martirio en Roma de los apóstoles Simón Pedro y Pablo de Tarso cada 29 de junio. En el Perú el día es feriado y se conmemora con múltiples manifestaciones de devoción, como la tradicional procesión en el Mar de los Apóstoles para que fieles y turistas participen en diversos puertos del país. Esta costumbre tiene más de 80 años en el Perú y asisten diversas autoridades, devotos y turistas a los homenajes populares de estos santos, considerados columnas de la Iglesia Católica. Chorrillos es uno de los escenarios de esta procesión. Se realiza la festividad en honor a San Pedro, patrón de los pescadores, y también en memoria del pescador José Olaya, mártir que murió a manos de las fuerzas del virreinato. En Chimbote, un gran número de barcos y lanchas parten del muelle hasta Isla Blanca, donde se da inicio a la fiesta patronal de San Pedrito. En el Callao, se inicia con la Eucaristía y procesión que sale desde el muelle del Callao en una embarcación y recorre por el litoral. En Puno se realizan tradiciones propias de la festividad y tiene como centro de celebración la capilla de Ichú, donde se encuentra la imagen de San Pedro.